Saludos cordiales. Vamos a hablar de lo que son los estudios de revisión sistemática. Es importante mencionar que en esta temática vamos a tener dos tipos de investigaciones. En primer lugar, los estudios de revisión sistemática que se denominan cualitativos, en donde se hace una revisión de la literatura, revisión de teorías, revisión de libros, textos en torno a una temática específica. Mientras que vamos a tener también un tipo de revisión sistemática que se denominan revisiones sistemáticas cuantitativas. En este tipo de revisiones sistemáticas, en cambio, se analizan los resultados de investigaciones previas que se hayan publicado y que nos permiten llegar a conclusiones mediante análisis estadísticos descriptivos. Análisis estadísticos descriptivos. Hay otros tipos de revisiones que son un poco más complejas, no son sistemáticas, sino que pasan a un siguiente nivel y se llaman metaanálisis. Los metaanálisis, en cambio, a diferencia de las revisiones sistemáticas cuantitativas, lo que hacen es llegar a aspectos concluyentes a niveles de investigación explicativos. En este tipo de investigaciones denominadas metaanálisis se hacen de igual manera que en la revisión sistemática. Se analizan los resultados de investigaciones previas, pero ya no solamente a nivel descriptivo, sino que se realizan análisis de datos estadísticos inferenciales que puedan llegar a un nivel explicativo. En esta intervención vamos a hablar de los estudios de revisión sistemática de tipo cuantitativos, en donde nosotros vamos a hacer vamos a analizar resultados de investigaciones previamente publicadas mediante lo que son análisis estadísticos descriptivos. Este tipo de estudios de revisión sistemática cuantitativa, tienen un carácter descriptivo exploratorio. ¿Por qué razón tienen esta naturaleza, este alcance de investigación descriptivo exploratorio? Porque utilizamos este tipo de investigaciones para tener un primer acercamiento con lo que sería un fenómeno de investigación, con un determinado tipo de estudio, para conocer, para identificar qué se ha hecho en torno a un tema de investigación. Por ejemplo, yo podría buscar qué instrumentos se aplican en ciertas investigaciones, qué tipo de población. Y eso es a lo que nos lleva a un siguiente nivel de la revisión sistemática cuantitativa. En los estudios de revisión sistemática cuantitativa, el primer punto que nosotros tenemos que plantear es una problemática de investigación. Y en un siguiente nivel, plantear preguntas de investigación. Cuando nosotros nos referimos a una problemática de investigación, por ejemplo, en psicología tenemos una infinidad de temas, es decir, ¿qué nos interesa poder investigar? Y esto, ojo, no es que una problemática de investigación surge de manera mágica, sino que esto es como poner en un embudo. Entonces, en un embudo podemos poner revisión de textos previos, podemos poner en el embudo una clase a la que yo haya participado, haya asistido, una conferencia, mi interés personal, mi motivación, mis gustos, etcétera. Y esto me va a dar como resultado un fenómeno de investigación
al cual yo voy a abordar mediante una revisión sistemática cuantitativa. Una vez que yo ya tengo identificado cuál es el problema de investigación que yo quiero abordar, paso a plantear preguntas de investigación que deben tener un carácter exploratorio, descriptivo. Aquí también las preguntas de investigación dependerán de la profundidad a la cual el investigador, la investigadora, quieran llegar con su análisis. Por ejemplo, puedo plantear preguntas como ¿en qué países se han realizado las investigaciones sobre un determinado tema? ¿Cuáles son los tamaños de muestra habituales en este tipo de estudios? ¿Qué instrumentos, qué test psicológicos suelen ser utilizados con mayor frecuencia en las investigaciones que se realizan? ¿Qué continentes? ¿Qué desarrollos tecnológicos? Etcétera. Las preguntas de investigación en una revisión sistemática cuantitativa deberán depender de la profundidad de análisis a la cual lleguen los investigadores. Aquí es importante resaltar que cada una de estas preguntas de investigación tienen que ser respondidas. Las preguntas que yo planteo en una revisión sistemática, preguntas de investigación de una revisión sistemática cuantitativa, no se pueden quedar en el aire, sino que deben ser resueltas o respondidas cada una de ellas mediante un análisis estadístico. Análisis estadístico para poder resolverla. Por eso es una revisión sistemática cuantitativa. También se podría utilizar lo que son las categorías para poder organizar la información que no pueda llegar a un análisis estadístico, sino que necesitamos describir en narrativa cuáles son, por ejemplo, los beneficios, los aportes de un determinado estudio. ¿De acuerdo? No obstante, siempre tenemos que buscar la manera en la cual las categorías podamos convertirlas en variables cuantitativas y hacer un análisis estadístico descriptivo. Una vez que ya tenemos en nuestra revisión sistemática cuantitativa nuestro problema de investigación, nuestras preguntas de investigación, ya hayamos tenido claridad de que cada una de estas preguntas deben ser resueltas con análisis estadístico, pasamos al siguiente punto, que es el planteamiento de palabras clave para realizar la búsqueda de información. ¿Cuáles son estas palabras clave? Pues estas palabras clave van a ser las variables principales de mi estudio y son las variables que van a guiar el proceso de búsqueda. Por ejemplo, mi fenómeno de investigación son las funciones ejecutivas. Es lo que yo trabajo en mis estudios. Entonces, dependiendo cuál sea el estudio de revisión sistemática cuantitativa que yo quiero realizar, propongo las palabras claves, en este caso funciones ejecutivas. Hagamos cuenta que estoy en la fase anterior y quiero plantear una pregunta, entonces yo voy a decir, por ejemplo, me interesaría en este momento saber qué instrumentos se han desarrollado para evaluar funciones ejecutivas. Entonces, mis palabras claves que surgen de esta pregunta de investigación va a ser la variable principal. En este caso vamos a tener funciones ejecutivas, pueden ser instrumentos, pueden ser test,
psicológicos, reactivos, escalas, cuestionarios, defino cuáles son mis palabras clave y yo paso a realizar una búsqueda de información. Entonces, por ejemplo, una de las bases más importantes en donde vamos a trabajar una revisión sistemática va a ser, por ejemplo, en Scopus. En Scopus yo ingreso mis palabras clave, por ejemplo, funciones ejecutivas, instrumentos, o puedo poner test neuropsicológicos, y Scopus de inmediato me va a decir cuántos estudios se han hecho. Por ejemplo, 3.000 investigaciones. Y a partir de esto yo puedo ir identificando cuáles son los artículos que me interesan para realizar mi siguiente fase, que va a ser la tabla de extracción, y puedo analizar los datos y poder llegar a mi revisión sistemática cuantitativa. Pero la pregunta aquí, ¿cómo yo soy capaz de identificar cuáles son los artículos que me sirven y cuáles no? Pues debo plantear mi siguiente fase, que son los criterios de inclusión y exclusión de las investigaciones. Entonces, por ejemplo, un primer criterio puede ser la temporalidad. Yo puedo elegir, por ejemplo, investigaciones de los últimos 5 años. Todo dependerá del argumento. Por ejemplo, puedo decir, la investigación en funciones ejecutivas arranca netamente desde el 2010 y no existen más estudios previos. Entonces, yo puedo decir, voy a abarcar esta revisión sistemática los 10 últimos años, dependiendo cuál sea el argumento al cual yo llego. Tipos de estudio. Por ejemplo, voy a indicar como criterio de inclusión que van a ser admitidos en esta investigación solo estudios que hayan realizado algún tipo de intervención, por ejemplo, que hayan hecho un tratamiento. Puedo decir, voy a excluir tipos de estudio que solamente sean análisis psicométrico, dependiendo cuáles sean mis argumentos. Por ejemplo, un análisis psicométrico no hace una intervención, estudia netamente las características psicométricas de un instrumento. Puedo decir, voy a generar como criterio de exclusión estudios teóricos, estudios, revisiones teóricas cualitativas. Puedo indicar, solamente voy a trabajar con estudios que tengan participación de seres humanos. Se van a dejar de lado, por ejemplo, cartas al editor. Yo puedo poner también como un criterio de inclusión que dentro del título de la investigación o en el resumen de este estudio, se encuentren las palabras clave. Entonces, yo defino cuáles son mis criterios que permiten ingresar o excluirse a los artículos. Otro puede ser el idioma. Vamos a trabajar, por ejemplo, en inglés y en español y dejamos de lado las publicaciones que estén en algún otro tipo de idioma. Algunos estudiantes hemos encontrado muchos estudios que se encuentran en ruso, en francés, y de pronto al no tener acceso por el idioma, se puede dejar de lado. Otro criterio de exclusión es el no acceso al formato completo del artículo o la restricción por pago. Entonces yo puedo decir, no se incluirán los artículos que tengan algún tipo de restricción por pago y no se puede acceder al contenido total del artículo. Entonces, ya he definido mi problema de investigación, ya he definido mis preguntas de investigación, he definido cuáles son las palabras claves. Ahora tengo criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué realizo en la siguiente fase? Pues debo seleccionar una metabase de datos en la cual yo voy a realizar la búsqueda de información. Como lo decíamos previamente,
Una base muy importante en la cual podemos realizar es Scopus, pero no es la única. Tenemos Web of Science, dependiendo del contexto en el cual ustedes se encuentren, si es que tenemos o no el pago de esta base de datos. Por ejemplo, en Latinoamérica y en Ecuador, la mayoría de universidades tiene acceso a la base de datos Scopus. Esto no es de libre acceso, se tiene que pagar una membresía para ingresar. Scopus, a nivel latinoamericano, nos interesa, por ejemplo, Cielo, que es de libre uso, Redalyc, puede ser un Latindex, y podemos, dentro de estas bases de datos, ingresar a los artículos. Podemos trabajar también con Google Académico, etcétera. Entonces, las metadatas, las metabases van a ser los diferentes sitios en los cuales yo voy a encontrar la información. Entonces, ingreso mis palabras clave a las bases de datos, mis palabras clave. Yo voy a tener una cantidad de artículos que me van a dar una primera noción de lo que se ha hecho dentro de la línea de investigación y del fenómeno que estoy abordando. Por ejemplo, en una primera instancia me podrían aparecer, qué sé yo, 100 artículos. Estos 100 artículos, una vez que yo los tengo, paso por el proceso de filtrado mediante los criterios de inclusión y exclusión. Hago un primer filtro y veo cuántos artículos van quedando. Luego, por ejemplo, veo si hay duplicados en las diferentes bases de datos y sigo filtrando hasta identificar un número exacto de investigaciones con las cuales voy a hacer la extracción de la información. El siguiente punto, el diagrama de flujo. Ok, entonces, tenemos en un primer momento lo que es el diagrama de flujo de la investigación. Este es un elemento muy importante, puesto que debemos presentarlo en el reporte del estudio, el artículo de la revisión sistemática cuantitativa, debemos reportar este diagrama de flujo. Vamos a mover acá un poquito la pantalla. Entonces, en la primera fase va a ser lo que acabamos de mencionar hace un momento, lo que es la identificación. Ya, perfecto. Y lo tenemos acá. La primera fase es la identificación. Por ejemplo, la cantidad de artículos que yo encuentro en las bases de datos. Por ejemplo, con las palabras clave, por ejemplo, podría poner funciones ejecutivas e instrumentos. Tengo una primera iteración de 147 artículos. Luego podría poner en inglés Executive Functions y Neuropsychological Test. Tengo 57 artículos. Luego voy a una siguiente base de datos, por ejemplo, en PubMed. Tengo una primera iteración de 186 artículos, una segunda de 53. Entonces, en la primera fase, tengo que identificar la cantidad de artículos que hemos obtenido en una primera búsqueda. Luego, pasamos a la fase de duplicación. Artículos duplicados. Entonces tenemos que identificar, por ejemplo, de estos 147 artículos, cuántos se encuentran en la otra base de datos. Por ejemplo, puedo estar trabajando en Scopus y también puedo trabajar en Web of Science y también en Google Academic, por ejemplo. Entonces aquí va a haber artículos que están duplicados en las diferentes bases de datos. Entonces yo no lo tomo como 3 artículos, sino solamente como uno. Entonces, de los, por ejemplo, 400 artículos que aparecen, realmente son 122. Entonces con eso yo puedo pasar a la siguiente fase. Paso a la fase número 3 de elección, de selección de artículos. Puedo elegir qué artículos van a ingresar, pero esto no lo hago de manera aislada, solamente desde mi criterio, sino que aquí yo tengo ya mis criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, aquí tenemos artículos publicados desde el 2019 hasta la fecha actual.
investigaciones que hayan aplicado algún tipo de juego para el tratamiento psicológico con humanos. Por ejemplo, acá, criterios de inclusión, de exclusión, artículos que sean revisiones, artículos solo que hayan hecho algún tipo de propuesta tecnológica y no una intervención, y artículos que no estén en las bases de datos Scopus o PubMed, por ejemplo, dependiendo del criterio de exclusión que yo planteo. Una vez que ya tengo esto, yo paso a la selección de los artículos. Después de la elegibilidad, yo elijo los artículos, selecciono y ya puedo tener una base de datos, una base de artículos que me permita decir, por ejemplo, estoy trabajando con un número de 20 artículos, de 15 artículos, hay revisiones sistemáticas que estén con 5, con 8 artículos, pero ojo, luego de haber pasado por todas estas 5 fases de la revisión sistemática cuantitativa. Primero, la identificación, en donde yo selecciono en la base de datos y hago una primera búsqueda inicial donde van a aparecer en bruto la cantidad de artículos que la base de datos me permite acceder dentro de mis palabras clave. Luego la fase de duplicación, en donde yo identifico qué artículos se repiten en las diferentes bases de datos y esto ya me permite hacer un primer filtrado y ya tengo una lista de artículos. Fase número 3 de elegibilidad, en donde yo puedo identificar ya artículos con las palabras clave en el título, en el resumen, y sigo filtrando. Luego paso a la fase número 4 de selección. En esta parte de selección tengo criterios de inclusión y criterios de exclusión. Ya me permite hacer un filtro más específico de lo que yo quiero investigar. Y finalmente la fase número 5, en donde ya voy a tener una base de artículos para hacer mi trabajo. Una vez que tengo ya mi diagrama de flujo, ya tengo mi cantidad de artículos seleccionado, yo paso a crear una base de datos. ¿Esta base de datos de dónde surge? De las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación me guían para crear mi tabla de extracción. Mi tabla de extracción. Entonces, aquí tenemos, siempre es importante poner el link de cada artículo, el título, y por ejemplo, aquí tenemos una primera pregunta. ¿Cuál es el tamaño de la muestra habitual que se utiliza en las investigaciones sobre tal tema? Entonces, yo voy a los artículos y hago la extracción de la información. Esto, como les decía previamente, tengo la primera pregunta de investigación, entonces tengo la pregunta. Es una pregunta exploratoria, descriptiva, que estoy tratando de tener un primer acercamiento de este tipo de estudios. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tamaños de muestra se utilizan en este tipo de investigaciones? Tengo mi tabla de extracción y procedo a realizar un análisis estadístico descriptivo. Por ejemplo, con esta información yo podría obtener medidas de tendencia central y dispersión. De tendencia central y de dispersión. Por ejemplo, tendencia central, una media, una mediana, una moda. Y de dispersión, por ejemplo, podría obtener una desviación estándar de la muestra. Y esta pregunta de investigación, como les decía previamente, debe ser resuelta con un análisis estadístico. Entonces, en la siguiente fase del estudio, cuando yo me encuentre en los resultados, presento la solución de esta pregunta de investigación. Puedo decir en un texto, la media es tal, y luego puedo transformar en rangos y puedo presentar de manera gráfica, por ejemplo, aquí están los tamaños de muestra y puedo indicar, por ejemplo, en rangos.
Tengo estudios de 0 a 100 participantes, de 101 a 200, de 201 a 300, etc. Entonces yo puedo seguir. Aquí tengo un estudio, dos estudios, tres estudios, cuatro estudios, dependiendo. Entonces, de 0 a 100 tengo tres estudios. De 101 a 200 tengo un estudio. De 200 a 300 tengo cuatro estudios. Y así. Entonces, la pregunta de investigación se la trabaja en la tabla de extracción y en el análisis de datos. Por ejemplo, ¿cuál es la media de edad que están trabajando en cada una de las investigaciones? Entonces, yo de igual manera tengo mi tabla de extracción y con esto puedo hacer un análisis descriptivo de tendencia central y dispersión. Por ejemplo, el género de los participantes. ¿Cuál es el género de los participantes? Entonces, de igual manera, puedo hacer un análisis descriptivo, por ejemplo, a nivel del género, lo que son porcentajes y frecuencia. Entonces, ¿en cuántas investigaciones han participado hombres, mujeres? ¿Cuál es el porcentaje de hombres, mujeres? Podría, por ejemplo, realizar un pastel y decir, por ejemplo, tal es el porcentaje de hombres, tal es el porcentaje de mujeres que han participado en los estudios. ¿En qué países se han realizado las investigaciones? De igual manera, la pregunta de investigación me guía. Pongamos acá unas diapositivas extras porque se nos acabaron. Entonces, tengo la siguiente pregunta. ¿En qué países se han realizado los estudios? Pregunta de investigación descriptiva exploratoria. De igual manera, yo puedo utilizar gráficos. Ahora el Excel, el SPSS tienen paquetes de expansión de gráficos que son muy bonitos. Por ejemplo, puedo poner Estados Unidos, Rusia, Alemania, no sé, los países en donde se hayan realizado. La cantidad de estudios que se han hecho y puedo tener unos gráficos muy bonitos en donde pueden decirme qué estudios se han realizado y así con cada uno de los países. Por ejemplo, un estudio, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, esta pregunta, yo la planteo al inicio, se resuelve con un análisis estadístico a nivel de los resultados. Y así con el resto de variables a nuestro interés. Por ejemplo, test aplicados. ¿Cuántas investigaciones aplicaron qué test? Por ejemplo, acá puedes decir los test aplicados. Yo podría crear una categoría que me permite englobar los test. Por ejemplo, test de inteligencia, eh, test que evalúan el comportamiento, test que evalúan la parte emocional, familiar, etcétera, dependiendo cuál es la categoría, la variable que estamos creando. Número de estudios y de igual manera yo puedo crear un gráfico de barras, etcétera, dependiendo el estilo que yo esté proponiendo para este análisis estadístico de tipo descriptivo. Entonces, una vez que ya tenemos en nuestro estudio de revisión sistemática, en nuestra, oh, en nuestra investigación de revisión sistemática cuantitativa, uno, ya tenemos nuestro problema. Dos, ya tenemos nuestras preguntas de investigación. Tres, ya hemos propuesto nuestras palabras clave. Nuestras palabras clave que van a guiar la búsqueda. Cuatro, ya tenemos nuestros criterios de inclusión y exclusión. Pasamos a nuestras bases de datos. Proponemos nuestro diagrama de flujo de la revisión sistemática cuantitativa. Seleccionamos nuestros artículos. Creamos nuestra base de extracción. Nuestra base o tabla de extracción.
Hacemos ya, una vez que tenemos nuestra tabla de extracción, hacemos nuestros análisis estadísticos descriptivos. Pasamos a la última fase, que será la discusión del estudio. ¿Qué se hace en la discusión? En la discusión, lo que se hace es explicar el porqué de cada uno de los resultados. Por ejemplo, sería interesante explicar por qué este país tiene un mayor desarrollo científico en el estudio que nosotros estamos abordando. Entonces hacemos una explicación. ¿Por qué sucede esto? Por ejemplo, en la discusión, sí, seguimos analizando y explicando por qué razón se aplican más instrumentos de tipo emocional y no de tipo, por ejemplo, comportamental. ¿Por qué razón se está haciendo esto? Explicamos por qué se utilizan, por ejemplo, estos tamaños de muestra. Podríamos encontrar que hay una mayoría de estudios, por ejemplo, de 0 a 50 participantes, de 0 a 30 participantes, hay muchos estudios. ¿Por qué razón? Podríamos identificar cuál es la potencia estadística de esos estudios. La potencia estadística en base al tamaño de la muestra. Por ejemplo, lo que es el tamaño del efecto de las investigaciones. Por ejemplo, cuando se trabaja con trastornos neuropsicológicos o psicológicos, el tamaño del efecto hace que los tamaños de la muestra se reduzcan porque es un tamaño del efecto grande. ¿Por qué razón se aborda más, por ejemplo, el género femenino versus el género masculino? Dar una explicación. Y así con cada una de nuestras preguntas que fueron respondidas con el análisis estadístico. Explicamos el porqué en base a, uno, estudios previos, dos, la teoría. Además, debemos indicar qué se resolvió con esta investigación, qué se resolvió, en qué se aporta. Finalmente, limitaciones de este estudio. Por ejemplo, no se pudo acceder a todos los artículos porque muchos de ellos tenían la condición de pago, artículos que se encontraban en otro idioma, que no eran traducidos al inglés, artículos que no estuvieron en la base de datos, etcétera. Y finalmente, la investigación futura, que se va a hacer luego de este estudio, que se va a seguir investigando. Entonces, en una especie de resumen, la investigación sistemática, la investigación de revisión sistemática cuantitativa es un estudio de carácter teórico que aborda un problema que es de interés para el investigador, en donde nosotros vamos a plantear preguntas que sean interesantes. Esto pasa por un proceso desde lo que es identificación de artículos hasta llegar a tener una tabla de extracción. Con esta tabla de extracción lo que hacemos es responder a cada una de las preguntas de investigación mediante análisis estadístico y finalmente en la discusión explicamos el porqué de cada uno de los resultados encontrados en esta investigación de revisión sistemática cuantitativa.